Aquí prosiguiendo con la charla. O sea, y ustedes dicen, ¿por qué ahorita mueve más millones la literatura juvenil que la clásica? Sencillamente porque la mayoría de los lectores ahora son jóvenes. Nomás una muestreo en Mr. Book, que me pasaron el dato. El 34% de lo que se lee es, no, el 64,6% es aventura. El 45,2% es fantasía. 39,4% es ciencia ficción. La poesía abarca un 6%, deportes 2,3% e historia un 0,8%. ¿Sí? Historia que la están dejando de lado. Pero miren, lo que es aventura, fantasía y ciencia ficción está abarcando ahora más espacio que el resto de tramas. Y ustedes dirán, ¿por qué? Sencillamente, tras la pandemia sobre todo, florecieron muchos escritores del tipo fantasía y género parecidos. Y las personas que estaban encerradas en sus hogares, ¿qué era lo que estaban buscando? Una forma de salir, una ventana que te lleve lejos del encierro del pequeño infierno que estabas viviendo. Así que algunas editoriales como Planeta, como Minotauro, Penguins, Random House, ellas, según lo que ha aparecido, ellos también han hecho una encuesta que dice que el 34% de los jóvenes a nivel global, o sea, no es en América, es a nivel global, se dedican a leer novelas. El 23% se va por la poesía y un 28% por cuentos. Ahí sí el compañero aceptó, sí hay lectores de cuentos todavía. Y de estos, el 66% se dedican a leer libros en físico, mientras un 34% en ebook o digital. Pero aquí viene la cosa, o sea, ¿por qué estos libros se han incrementado últimamente y han sacado a nuestros clásicos de siempre? Sencillo, porque la mayoría de nuestros clásicos no son utopías ni distopías como la mayoría de estos libros de ahora que están saliendo. Y no sabemos si es por moda, o sea, que puede que pase de moda esto de estar. Porque, por ejemplo, hay modas que pasan de largo y quién sabe que las veremos a ver. Por ejemplo, Drácula o Carmina son los típicos de siempre de vampiros. Ellos nunca van a pasar de moda. En cambio, algunas como Crepúsculo tuvieron su debut y despedida. Ahora ya la novela casi de vampiros no se la ve, no se la... Puede ser moda, puede que en otro tiempo vuelvan los clásicos a ser los predominantes en la lectura. Puede que nos salgan nuevas sorpresas, porque en el mundo de la literatura nunca se está quieto. Yo les digo como escritor, ¿por qué? Porque tú en el momento en que tomas una hoja, tú sabes cómo empieza, la hoja en blanco, pero tú no sabes cómo va a terminar. Tú a cada personaje, a cada... No vas a hacerlo lineal, que la persona es buena porque es buena, es mejor que un trozo de azúcar. Nadie te va a creer eso. Ninguna persona es buena, pero es así Madre Teresa de Calcuta en el mundo. Ni ninguna persona es mala, tipo yo nací malo porque nací malo porque... Siempre tiene que haber algún punto de inflexión o alguna arista en el personaje. Y eso es lo que le da personalidad. Y eso es lo que a muchas personas atrae, por ejemplo, de Cazadores de Sombras. Que hay muchos personajes que hizo Cassandra que no son ni buenos ni malos, no son ni luz ni oscuridad, tienen tanto luz como oscuridad. Si a ellos se les ocurre hacer algo por su propia conveniencia, por su propio interés, a ellos no les importaría dejar de lado a los amigos. Y hablando en serio, esos son los personajes que atrapan. O si no, veamos los personajes shakespearianos. Todos los personajes shakespearianos no es que son ni buenos buenos ni malos malos. La mayoría de ellos tienen su parte blanca y negra. O conveniencia. No ven Otelo. Otelo es a la ambición. O tenemos el mercader de Venecia. El mercader de Venecia al pobre Shiloh, al judío, es que le caen todas las desgracias del mundo. Que hasta lo vuelven cristiano al final. Bueno, eso ya es un spoiler de la novela. Pero ese es lo importante de la narrativa moderna y por qué se ha difundido la literatura juvenil. Porque la mayoría de los personajes son de tramas
voy a decir, entrañable. Cuando hay un personaje entrañable y tú conoces que la novela ha sido un éxito, tienes un poco de booktuber o de personas que están hablando de ello, hacen hilos de podcast y todo eso, sobre todo los booktubers. Yo tengo un par de amigas que son booktubers y ellas sí dicen, eso es lo que atrae. Por ejemplo, tengo una amiga mexicana que dice, y eso es lo que enamora de muchos personajes, son tus enamorados ficticios, porque son personajes que no es ni bueno, bueno, ni malo, malo. Él sabe, él tiene personalidad, sabe en qué momento ser bueno, sé en qué momento ser convenenciero y en qué momento ser malo. Es lo más parecido a una persona, es una personaje tridimensional. Y ustedes me dirán, ah, ya, ¿cómo rompo este bendito los que están interesados en hacer novelas? ¿Cómo rompo el bendito la maldición del papel en blanco? Ustedes pueden comenzar, como dijo antes la compañera. Nosotros tenemos el don de crear, de nuestra vena literaria y no detenerla. Ese pues generalmente es mi truco como escritor. Empieza a escribir y deja que corra la tinta nomás, que la fantasía siga. Si tú te pones a meditar lo que te da el choqueo literario y hasta ahí queda. A mí la mayoría de mis hijos, porque para todo escritor, cada libro, cada personaje que hay, así sea el más ínfimo, es un hijo que hemos tenido, yo lo dejo, vuela, te estrellarás, tomarás tus propias decisiones, tienes libre albedrío, verás si te... Pero si yo ya desde el principio ya te he condenado a que te maten, bueno, ahí ya verás cómo te las peñiscas. Pero es que ese es el chiste de la literatura fantástica y la literatura juvenil actual. De que los personajes no son los típicos clichés de la Mary Sue o de la damisela en apuros o de que el chico... Hay muchas novelas, no quiero nombrarlas, que encuentran una espada mágica que tiene poderes que molan, pero a la hora de la hora, ¿ustedes creen que la usan? Yo no sé por qué encuentran algo y no lo usan y uno se queda como, o sea, tanto perdónenme la expresión, te rompiste la madre por obtener eso y a la hora de la hora no lo usas para nada. Hay que también ser un poco concienzudo cuando escribes. Bueno, y algunos dirán, bueno, yo no tengo esa cualidad de que yo puedo romper rápidamente la hoja en blanco, no tengo ese... Se puede hacer un... No tengo espero por aquí. Bueno, es una técnica que se llama la espina de pescado. La espina de pescado consta como hacer una espina de pescado. La cabeza, la espina con las costillas y el rabo. Generalmente la cabeza que es el título. Gracias. Ay, no raya. Ay. Bueno, en la cabeza del imaginario, el pescado. En la cabeza va el título, pero el título no puedes poner, el título no se, tú dices, no, el título va primero. El título puedes ponerlo al final de la novela. La novela tú puedes empezarla. Gracias, otra vez. La cabeza del pez, la espina y la cola. XX. Ya, tenemos la espina del pescado. Como les dije, el título no es necesario que ustedes lo empiecen. Ya, con este título se arma y el título puede cambiar. No solo en la literatura se ve eso. Muchas películas cuando empiezan a ser rodadas se tiene un primer título y ya al final cuando esté en cartelera lo cambian. Por ejemplo, George Lucas con Star Wars, todas sus producciones no eran que se titula así y así se queda. El título es lo de menos. Se lo puede poner al final, cuando tú ya has visto todo lo que va a tu novela. En las espinas, en el lado derecho puedes poner, por ejemplo, el nombre de uno de las personas, por ejemplo, Penélope. Acá ya, Mario, así cada personaje. En el lado izquierdo y en el derecho, para no perderte después para escribir tu novela, todo lo que hace o representa a esa persona. Por ejemplo, es rubia, por ejemplo, Penélope.
le tiene fobia a las alturas, para después no olvidarte a lo largo, porque hay unos escritores que yo sí he visto, novelas del tipo género semi-fantástico aquí en Ecuador, de que cuando fuera yo me quedo, sí, pero en el capítulo 1 dijiste que le tenía, por ejemplo, no sabía nadar, y en el número 5 está que nada como loco con la maratón. Puede ser que para los escritores esta es una buena forma de guiarse. La espina del pescado, pero aquí tú ya sabes hasta su contexto, cómo se comporta, si es bipolar o que tiene alguna chance de que se quiere liar a golpes con algún amigo de compañero de salón, cómo es, por ejemplo, es castaña o es rubia, porque cuando puedas no vas a estar diciendo en el capítulo 1 es rubia, en el capítulo 7 que es pelirroja. Parece mentira, esto es muy útil para lo que es para hacer novelas, porque con esto tú aprendes a no salirte o desligarte de la persona. Y sí, puedes poner situaciones, por ejemplo, sentimental. Tiene una tía llamada tal tal, tiene un tío, entre comillas, puedes poner que nunca aparece, pero que siempre lo mencionan. Eso hasta le da un poco de sarcasmo a la novela, porque, o sea, imagínate una persona que sí que la nombren al tío, por ejemplo, al tío Santi, y el tío Santi nunca aparece, pero el tío Santi es muy común ahí. Tú te quedas con ese enigma. ¿Y quién será el tío Santi? Y al final de la cola del pez está la conclusión. La conclusión casi nunca puede variar. Porque bueno, está en el libre albedrío. Como son escritores de mapa o escritores de brújula, ustedes pueden escoger cualquiera de los métodos. Pero la conclusión, la mayoría del tiempo, está ahí. Es inamovible. Es, por ejemplo, una novela que yo escribí que el personaje ya desde el primer momento en que nació, ya, sentenciada de abajo, ya no hay forma de cambiarte ya el destino, que iba a ser que muera. Algunos sí se fastidiaron un poco por la película. Es que por eso no se encariñen, no se enamoren de gente, porque esa persona puede ya haber tenido un destino fatídico, pero bueno, nosotros en el momento en que escribimos una novela, somos los amos, los, se podría decir los dioses de ese mundo, nosotros decimos que... Y no fabricar los dios ex máquina, ese es un consejo para todo escritor. Jamás. Eso perjudica feamente. Que misteriosamente, milagrosamente, todo se soluciona al último segundo, pero sacado de la manga. Eso saben por qué viene y ya a la gente le cae mal. Porque eso viene ya de la época del teatro griego. Que cuando la persona estaba ya más, cada vez más sentenciada, ¡pum! Aparecía un dios del Olimpo y bajaba y castigaba, si era una trama contra él, castigaba a los malos. Pero ustedes creen que es una vida real, más una novela tiene que ser concluyente, pero veraz, ¿no? Que cuando ocurra misteriosamente, por ejemplo, no, ustedes han leído los libros de Tolkien. Hay algunos dioses máquinas. Por ejemplo, cuando aparece Gandalf con la caballería de los Rohirrim a salvar a Aragorn y a los restos de que estaban de Gondor atrapados. Eso se vio tan Dios es máquina que justo cuando ya estaban perdidos aparece Gandalf, porque supuestamente ya se cumplió el tercer día de que él se había ido y aparece toda una carga de caballería y que llega y acaban con los Uruk-hai y los orcos sobrevivientes se van a un bosque que milagrosamente está lleno de los Ents y los Ents comienzan ahí a aplastarlos. Eso sí, será literatura fantástica, pero tiene como un poco de... Deus es máquina a nivel plus. Así que si quieren escribir un poco de literatura fantástica, hay que hacerlo, pero con mesura, no que cuando acuerda todo misteriosamente, como les dije, como en los dramas griegos, que cuando la persona llega a ser sentenciada a muerte y aparece Apolo, por ejemplo, y dice, no, si yo vi que esa noche él no estaba allí, y que este de acá. En la vida real no hay dioses, y si hay dioses que intervengan, avisen dónde están, que el país sí necesita un poco de ellos. Bueno, pero ese en sí es lo que yo generalmente aplico para escribir novelas. El pescado, la cabeza, que es el título que puede variar, no es necesario, no, con este título empezó, con este título se queda.
La espina de pescado, que en un lado van los nombres de los personajes y en el otro las cosas que hacen, su contextura, sus gestos, por ejemplo, hasta si tiene un tic, por ejemplo, chasquear la lengua, parece mentira, hasta esas cosas son valientes. De cada personaje, para ustedes ya más o menos, a ver, pregunta. Una pregunta, ¿de qué trata sus novelas o poesías? A qué se dedica en sí? Soy escritor y también escribo poesía. Ahorita me dijeron que era poesía, que traigo el libro de antología poética que sacamos el año pasado. Pero yo generalmente soy también para escritor y poesía, se puede decir, tengo de todo. Ah, usted es variado como quiera. Pero no se vincula solamente en la área así como de fantasías De hecho, sí he hecho algunas ya más crudas, más reales. De hecho, algunos casi no les gustó por lo crudo que era. Y yo, sí, a mí tampoco es uno de mis hijos que casi no me gustó escribir, pero ya me quise retar a mí mismo. No encasillarme como algunos de ciencia ficción, que se encasillan ahí y no salen. Que, que se dedican a terminar una saga y siguen secuelas y secuelas. ¿Será que no tiene mi hermano Stick? ¿Qué lo inspiró a ser escritor? De hecho, yo mismo no lo sé. Yo escribía desde los 8 años cuentos. Y desde ahí creo que fui perfeccionando. Ahora, por ejemplo, cuando vas a escribir. Yo me da risa el otro día que encontré un escrito mío de cuando yo estaba en época colegial. Si yo hubiera sido profesor de literatura en ese momento, yo le voy a dar un zape al... Jamás vengan con, dijo tal persona, dijo tal cosa, dijo. Muy repetitivo. Se puede decir, por ejemplo, respondió, contestó, resopló. Pueden haber otro tipo de palabras. Porque hay muchas personas que yo sí he visto en novelas ya dictadas por editoriales. Dijo, y uno. Así sea por masculló. Pero por lo menos cambia, que ahí como que otra que también, no que vas a escribir. Porque esos diálogos así te duermen. Hola. Y el otro, hola. ¿Qué tal? Bien. Perdóname, eso como que tú dices, ya, No, sí, pero igual ahí puedes contestar mi pregunta. ¿cuál es la pregunta? Ah, sí, que te preguntaba, por ejemplo, entonces tú escribes más de fantasía en tus novelas. Más o menos, Más la o menos. Por ejemplo, mayoría. entre las novelas de fantasía, más o menos, ¿cuál es tu mundo ahí? De hecho, se ha hecho, como dice una amiga, escritora colombiana, tú has hecho un mundo, como una especie de universo, porque la mayoría de las novelas de angas o de mangas Se terminan conectando. tienen alguna conexión hacida por un personaje que lo mencionan. De hecho, la última que publiqué para gratuito en el Facebook, sí tenía, algunos se dieron cuenta rapidito, nomás puse un personaje de otra a ver si lo cachaban y todo el mundo, ¡ve! Conexión. Digo, sí, esos son los easter eggs, que cuando uno es escritor, el easter egg es cuando, por ejemplo, tú ya has publicado, por ejemplo, este libro y un personaje de esto, por ejemplo, visita la ciudad en que está la otra. Por ejemplo, Stephen King es el maestro de los easter eggs. Él siempre pone a Denver o menciona algunos de los personajes de It en la otra, por ejemplo, en la Torre Oscura. Aparece incluso hasta la tortuga que aparece en It. Que la tortuga le dice al viajero cuando llega a la torre, le dice, ah, sí, te estaba esperando. Y el que ya ha leído todos los libros de Stephen King necesita la pesca. Es una referencia a otra de sus novelas. Hay muchos escritores que se dedican a eso. Te hacen referencias de una novela. Y si no, vaya, busque y compre a la que se está refiriendo, porque muchos de esos escritores se basan en eso. Te nombran cosas que si tú eres un aficionado con muchos que son, por ejemplo, hasta Julio Verne. Julio Verne en algunas de sus novelas hace alusiones, hace easter egg a otras novelas. Por ejemplo, en ¿cómo es? Y la isla del tesoro. La isla del tesoro, después hay otra que llegan a la misma isla y los sobrevivientes de los piratas atacan a los personajes. Pero misteriosamente un misil destruye el barco de los piratas. Y el misil fue lanzado nada más, nada menos que por el Nautilus. Y el Nautilus que era, es el submarino del Capitán Nemo. El Capitán Nemo aparece en esa otra. Como dijo aquí la compañera de 20.000 lenguas de... 20.000 lenguas, viajes submarinos.
Él era maestro en poner, o también en Los hijos del Capitán Grant. En esa trilogía, él menciona algo, dice que uno ya está hojeando el periódico. Dice, ay, dice, a los tiempos que estoy leyendo él, ¿qué es esto? Un loco que está, dice, dando el giro, dice, a la Tierra, dice, en 80 días. ¡Qué bárbaro! Al mundo en 80 días. Ajá, la vuelta al mundo en 80 días. Él era un maestro, y eso que él nació hace casi un siglo atrás. Era un maestro en meter easter egg. El easter egg es traducido al español huevos de Pascua. Cuando tú metes un personaje o algo de una de tus novelas a otra. Cosa que la persona, opción A, ya lo ha leído, ya ha comprado el libro y ya sabe de quién habla. Opción B, esa persona si es una hueso colorado, una fan tuyo, va y busca y compra ese libro. Es una especie de... Otra pregunta. Muchas gracias, cuídate. De su libro que ha tenido, lo que ha realizado, ¿cuál es el mejor? Y explique un poquito de lo que tiene contenido. El mejor que usted considere que ha... La mejor de todas mis hijas creo que es Aleja. Porque Aleja yo traje eso, yo nunca pensé que iba a crecer tanto. Yo quería hacer la trilogía, pero como en estado caído en pandemia, cuando todo el mundo compartía, todo el mundo quería seguir leyendo. Yo subía capítulos todos los lunes. Pero cuando acuerda el martes o el miércoles, yo, esos son lectores huesos colorados, porque lo leyeron ya en un solo día. Querían el siguiente capítulo y uno como que, espérate hermano, déjame que es todos los lunes que estoy subiendo. Y de 3 novelas se hicieron 4, de 4 se hicieron 5, de 5 se hicieron 6, de 6 se hicieron 7, 8, 9, llegaron a la decalogía y yo hasta aquí mi hermano, ya. Que la personaje cumpla su misión y bueno, fin de la discusión. Incluso hay algunos escritores que les cae la vena, a veces es recomendable. Yo tengo una compañera española que hizo eso. Se le metió la vena de querer matar a medio mundo y empezó a matar a medio mundo en sus novelas. Digo, cálmate, respira, porque también comenzar a matar personajes a lo loco no es buena idea. Otra, que escribir tu novela directamente a la computadora no es rentable. Miren, ¿por qué? Porque tú puedes escribir directamente a la computadora y puede haber algún pequeño dispase. Que tú escribas, por ejemplo, capítulo 3, murió una persona. Y en el capítulo 6, si no sigues ese mismo día escribiendo, esa persona aparece viva. Por eso mi recomendación es escribir primero. De hecho, Marta, una amiga también española, ella también hace lo mismo. Yo pensaba que era el único que hacía esa. De escribir es en un cuaderno. Y cuando ya lo pasas a la computadora, tú ya te vas dando cuenta, ahora que lo estás releyendo, de que tienes algún error de logística, de que un personaje vivo, por ejemplo, está muerto y cuando lo pintas como vivo otra vez. Si eso lo mandas a impresión, a editorial, bueno, si es que tienes un buen editor, él sí se da cuenta, dice, error de novato, has hecho que este muerto de acá ahora parezca vivo, ¿cómo revivió? ¿Quién sabe? Puede ser que ese es uno de mis trucos, de que yo comienzo aunque sea doble trabajo, coges en un cuaderno, y en el cuaderno escribes la novela, y después a la hora de pasarle a la computadora, tú te vas dando cuenta de qué pequeños errores has cometido. ¿Alguna pregunta extra? Hasta ahorita todo claro. De hecho, un dato curioso, algunos no se encasillan, por ejemplo J.K. Rowling, además de Harry Potter, ella hace otras novelas políticos policíacas. Ella no se encasilla solo en el mundo mágico. O sea, tú escritor no es que te vas a encasillar en lo mismo, en la misma, porque si no ya la gente es como los propios actores de cine. Cuando te encasillas en lo mismo, no te contratan para más cosas. Un ejemplo fue el chico de Karate Kid, de que no lo querían recrear, es un apellido extraño. Bueno, a él ya no lo querían contratar para otras producciones porque siempre lo veían con esa mítica carita de Karate Kid. O a Tom Felton, que a Tom Felton después de que hizo de Draco en Harry Potter, no le querían dar otros papeles porque todos lo encasillaban como el típico niño problema para cualquier producción. Un ejemplo, en El planeta de los simios, en ese remake, que lo ponían de que era el típico bullying que a los monos los atormentaba en la jaula. Así también puede ser un escritor.
Un escritor puede perderse por estar matándose, escribiendo lo mismo, o refreírlo. Eso es lo que yo a veces yo comento con otros compañeros escritores. Lo peor que puedes hacer es refreír un libro solo con diferentes perspectivas de los personajes o con diferentes personajes, cambiarlos de sexo, de mujer a hombre, de hombre a mujer, pero tú ya sabes en qué termina todo. Así que creo que mi recomendación, si es que algún día quieren escribir algo, es escriban, dejen que la pluma escriba sola, no estén, pero ¿por qué hizo eso? ¿Por qué eso? Se te mueve la inspiración, te da el shock literario y hasta ahí tal vez llega. Sí, una amiga sí me dijo, lo que pasa es que algunos son corazón de tinta. Bueno, esa referencia de corazón de tinta, ¿a qué se refiere? Cuando hay una persona que pues, deja aquí una servilleta, tienes un espejo a la mano y solito empiezas a crear un mundo allí. De hecho, entre los escritores mundiales hay uno que es así, Rowling. Rowling, ella tiene esa costumbre de que ella se está esperando, por ejemplo, un metro, lo que sea, ve una servilleta mal parqueada y empieza ahí a escribir algún... De hecho, se dice que hay un capítulo entero perdido de la saga de Harry Potter que se perdió en algún momento en una servilleta en un café. ¿Quién sabe quién lo encontró? Sí, estará en la basura, se perdió lastimosamente. Solo sabemos que es un capítulo fantasma. Como le decimos a algunos, para algunos escritores, hacer un capítulo fantasma. Un capítulo que existió y no existió. ¿A qué te refieres con eso? Lo escribiste, sí, pero lastimosamente no está en la novela, no está en el libro. Ese capítulo simplemente fue como un what if, o qué pasó, qué hubiera pasado. Aunque eso a veces, cuando se nos ocurre, entran a la novela. Pero cuando no, simplemente están allí. De algo que tal vez pasó intermedio entre una acción y otra, entre un capítulo y otro. Si la cosa es bien buena, yo sí la recomendaría de que no la dejen afuera. Si hay salseo, si hay algo que a las personas les saque alguna risa. Por ejemplo, ¿por qué creen que Harry Potter está entre los 3 libros más leídos y más vendidos de toda la historia? Porque Harry Potter, llevada al cine, es buena, pero el libro encierra muchas cosas que no llegan a la pantalla. La mayoría son cosas graciosas, cosas de chiste, que tú cuando estás leyendo y cuando fuera se te escapa una sonrisa y la persona que está cerca dice, ¿y esta man está loco o qué? No, son cosas que tú se te ocurre escribir porque son cosas que dan risa y eso al lector lo atrae bastante, al lector compulsivo. Otra cosa es que tienes que meterte en la psicología de tu personaje. Un ejemplo clásico es Percy Jackson. ¿Quién aquí ha leído de Percy Jackson? De Rick Riordan algo. O sea, ustedes analizan la personalidad de Percy Jackson. Es una personalidad de, en teoría debería ser de un chico de 12, 13 años. Pero nuestro amigo Rick lo hace con una personalidad de lo cuando él escribió. O sea, ya un señor de 30 y tantos. Uno analiza. Oye, hablamos serio. Cuando yo no tenía esa edad, uno comía, como dice una amiga vulgarmente, comías tierra, comías arena. No pensabas tan cínicamente, tan concienzudamente como lo hace Percy, con una persona ya como de 30 y tantos años. Tienes que meterte en la personalidad de él. Por ejemplo, para hacer una novela también hay otro método, que es bastante gracioso para eso, ahora que digo el personaje. Coges, por ejemplo, aquí, esta hoja la comienzas a cortar. Por ejemplo, Sara, la protagonista, y así por otros personajes. Los metes aquí en un casillero. Y acá pones, por ejemplo, personaje. Por ejemplo, no le gusta bañarse, es una persona conflictiva. Los metes todos esos personajes acá. Y tú, por ejemplo, sacas este papelito de aquí, sacas un papelito de acá, a ver qué sale. Porque a veces te puede salir. Por ejemplo, nosotros tenemos la costumbre de ver en las novelas que el maestro es un viejo sabio, mucho mayor que el personaje principal que lo guía. Pero puede que, por ejemplo, en este cruce loco, el maestro le lleva 4 años menor que el alumno. ¿Quién ha visto eso? Cosas raras en la vida. Pero a la gente le va a llamar la atención y hasta más de una risa le va a dar que el sensei del personaje principal
sea alguien 4 años menor, pero ¿qué pasó a todo el mundo? Y bueno, el personaje principal no va a ser una Mary Sue como siempre se lo pone, que hasta la propia muerte no puede con él. Puede salirte un personaje, por ejemplo, hasta cómico, hasta que sea medio, hasta un antagonista siendo un protagonista. Y también puede que cambie un poco la famosa, el ciclo del héroe. No sé, a ver, ¿quiénes aquí han escuchado de eso en la literatura? El ciclo del héroe. El ciclo del héroe viene desde ya hace unos libros, ya nacido ya desde antes incluso de Narnia y de El Señor de los Anillos. No me acuerdo el apellido de este escritor. Pero él hizo el famoso ciclo del héroe. En la primera parte del ciclo, tú eres una persona X en el mundo, nadie sabe de ti. Comienzas el ciclo, comienzas el primer periplo, llamada a la aventura. Misteriosamente te llega una carta como Harry Potter que te dice que eres mago, o llega alguien y te dice, tienes una misión, el Hobbit, y tienes que completarla tú porque tú eres el indicado, tú eres el elegido, de bla bla bla. Y al principio la reticencia del personaje, ¿y yo por qué? Pero el personaje inmediatamente asume, ya sea por las buenas, por las malas, su misión. Por eso es que también es útil los arcos secundarios en una novela, para que se vea más creíble. Por ejemplo, en Eragon él porque atacan su granja, él es el que toma la decisión de convertirse en caballero de montura de dragón. La parece mentira, los arcos también secundarios sirven de mucho. Ya, llamada a la aventura, tú la aceptas. Sigue el ciclo, el enfrentamiento. Tienes tu primer enfrentamiento en ese mundo mágico o como sea, o como las crónicas de Spiderwick, de que el chico empieza a leer el libro y que el man descubre que en su casa alrededor andan troles que quieren el libro. Y el man, bien, vamos a armarnos con lo que sabemos que les hace daño, que es la sal, que es el acero y todo, y sale al enfrentamiento. La llamada a la muerte, sigue cerrándose el ciclo. Cuando el personaje se enfrenta cara a cara con la muerte, o con un enemigo mortal o una gran batalla en donde el man puede perder la vida. A ver, ¿en qué novela, bueno, novela llevada a película, encontramos esto? Hay una clarita. Dos claritas. El Señor de los Anillos, cuando tiene que ir al Monte del Destino. Prácticamente va a las garras de Sauron a destruir el anillo. Y Harry Potter, cuando él se enfrenta a la muerte, como él dice, como una vieja amiga, porque él sabe que tiene que morir porque él tiene dentro un Horcrux. Y él se enfrenta a la muerte. La siguiente parte del ciclo. ¿Sobrevives o vuelves a la vida? Harry Potter. Bueno, el Hobbit en cierta parte no murió Frodo, pero terminó marcado por la siguiente parte. La lección de sabiduría o el tesoro. O encuentras el tesoro y te lo llevas, o encuentras gran sabiduría y con ello vives. Seguimos con el Señor de los Anillos. O Harry Potter, que ya la varita, la varita de Sauco ya era de él. Y al final del ciclo se cierra, cuando llegas al principio. Ya vuelves a tu mundo o vuelves a tu casa, pero no eres el mismo. Ya no eres ese simple blandurreo que salió a la aventura. Ya vienes recargado, ya eres una persona nueva, ya hasta te puedes enfrentar a todo el bullying del barrio y nadie puede contigo. Y ese es el famoso ciclo del héroe. Cuando una persona sale de cero y regresa siendo un 100. Eso se ve bastante en la literatura. Se escribió hace cientos de años, pero hasta el sol de hoy sigue siendo en lo que es fantasía algo típico. Bueno, atípico a veces, porque a veces el personaje muere y no regresa. Y es algún compañero que perpetúa su... Un ejemplo de en 300, que 300 en la película muere Leónidas y el que cuenta todo lo que pasó fue un compañero de él, no me acuerdo del nombre de Leónidas. ¿Alguna pregunta, interrogante? Este libro salió el año pasado. Es una antología poética que tuvimos con otros autores de Brasil, Argentina, México, España, Ecuador, Perú, una compañera. Si desean, les leo unos pequeños fragmentos.
Vamos a ver. Aquí hay una que se la dediqué, esta es dedicada a alguien muy tierno en la familia. 9 lunas. Como un relámpago de dulzura, llegaste e iluminaste mi vida. Trajiste paz, esperanzas y sueños, entrelazados entre tus tiernas alas. La paz de tus ojos, lo efusivo de tu sonrisa, obsequias vida, emotividad y cariño. Conquistaste mi corazón, parte de mi vida, inspirando tanto amor, sueños en cada paso, regalando y muy agradecido de este regalo de la vida. Esperanza de vida, oh poema de amor del destino, pedacito de mi alma, el ángel que quiero yo. Un regalo de Dios,